Para hablar de genética y Alzheimer está con nosotros María Jesús Bullido. Ella es investigadora principal del Grupo de Bases Genéticas de la Enfermedad de Alzheimer del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid. María Jesús, bienvenida. Gracias. La pregunta es clave, ¿no? ¿Es el Alzheimer una enfermedad genética o no? Bueno, se sabe que en un porcentaje de los casos, que es muy pequeño, se cree que menos del 1% de los casos, la enfermedad sí es genética, o sea, es lo que se denomina puramente monogénica. Esto es, una mutación en un gen causa la enfermedad y, como te digo, esto es cierto en unos casos muy pocos, menos del 1%. En casi todos los otros casos, 99%, participan genes. Sí que hay cierto riesgo asociado a las familias, por lo tanto sí que los genes juegan un papel, pero no es determinante. Esos genes se cree que van a participar, varios de ellos, no sabemos todavía cuántos, y que además van a interaccionar con otros factores ambientales, factores no genéticos. Entonces, en resumen, sí podemos decir que el Alzheimer es genético en un porcentaje muy pequeñito de los casos, ese que te he comentado. En ese caso, ¿es un solo gen el que determina la aparición? Pregunto, sí. ¿Determina la aparición de la enfermedad? Sí, una mutación en 3 genes de los que conocemos hasta ahora, que se denominan el gen el precursor de la proteína amiloide y los genes de las presenilinas 1 y 2, una sola mutación en cualquiera de estos 3 genes es capaz de determinar que la enfermedad aparezca a una edad avanzada. Desde luego el Alzheimer, aunque la mutación la traigamos desde el nacimiento, la enfermedad no se manifiesta hasta que envejecemos. Al menos, digamos que de media, a partir de los 60 años, es cuando empiezan a darse los síntomas clínicos, también en los casos genéticos. En esos casos, sí. ¿Esos genes cómo actúan? ¿Qué lesiones provocan? Y si son las mismas luego, para la persona que nosotros vemos con una enfermedad de Alzheimer y con un deterioro cognitivo, si son los mismos síntomas que el resto. Bueno, esto todavía nos quedan cosas por saber, pero digamos que sí que hay bastante coincidencia en los síntomas clínicos de todos los casos de Alzheimer, los síntomas principales. ¿Cuáles son estos síntomas principales? Pues la pérdida de memoria, se da en casi todos los casos, otras alteraciones de la conducta o del conocimiento. Estos síntomas son comunes a todos los casos de Alzheimer, ya sean genéticos o no genéticos y ya sean de una mutación en un gen o en otro. Sí que hay algunas diferencias, por ejemplo, los casos que están causados por mutaciones en el gen presenilina suelen ser bastante precoces, se dan antes de los 60 años en muchos de ellos, y también el curso de la enfermedad suele ser más rápido, son más agresivos. Como te digo, sí que hay de todas maneras bastantes coincidencias en los síntomas clínicos, pero algunas pequeñas diferencias, sobre todo en cuanto a la agresividad y a la velocidad del deterioro. En el caso de la enfermedad, del primer caso que estamos hablando, del porcentaje menor, pero que es claramente genética, ¿los descendientes pueden saber si tienen alterado ese gen? Sí, los descendientes de la persona. Sí, pueden saberlo. Sí, en los casos de enfermedad familiar, claramente familiar, en que se ve que esta enfermedad se hereda, y si se conoce la mutación que tiene el enfermo, esto no siempre es cierto, pero sí que la conocemos, también sus descendientes u otros familiares podrían saber si ellos tienen o no tienen la misma mutación que tiene el enfermo. Sí se puede conocer técnicamente, es posible. ¿Y es fácil? O sea, ¿cómo se hace una detección de ese tipo? Bueno, esto es bastante, digamos, técnicamente es sencillo. En cualquier laboratorio en el que haya herramientas de biología molecular se puede determinar si existe o no existe una mutación de una manera fácil. Solamente necesitamos tener DNA del paciente, ácido nucleico, el ácido ADN del paciente, sí, o de la persona del que vayamos a determinar si tiene o no la mutación. Ese ácido ADN se puede obtener simplemente, por ejemplo, de saliva o no hace falta ni sacarle sangre al individuo, digamos. Con una pequeña cantidad de ese ADN podemos conocer si la mutación existe o no existe. Vamos a trasladarnos al grupo más grande de población, ¿no? Al 90% sí. Del Alzheimer, que suele ser 99%. 99, hay un poquito de, digamos, discrepancia entre unos expertos y otros, pero yo creo que eso es bastante ajustado. Sí. En los que hay genes, como estabas comentando, ¿esos genes son determinantes, son menos determinantes? ¿Son los mismos genes en todos los pacientes? ¿Qué se sabe? Caramba. Bueno, vamos a ver. No son determinantes, eso está bastante claro. En esta forma del Alzheimer es lo que llamamos una enfermedad compleja. En eso se parece a casi todas las enfermedades que tenemos los humanos cuando somos adultos, al cáncer, a las cardiovasculares, en la mayoría de los casos. También en el Alzheimer no genético estamos ante una enfermedad compleja, quiere decir que hay varios factores implicados. Algunos de estos factores son los genes. Los genes no son uno, son varios. Y nunca son determinantes.
¿Cuántos genes hacen falta y cuántos otros factores que no son genes hacen falta que se junten para que finalmente la enfermedad, los síntomas aparezcan? Todavía estamos en estudio. En el caso de la enfermedad de Alzheimer podemos decir que hay un gen muy importante que todo el mundo que ha hecho el estudio ha encontrado, que es el gen de la polipoproteína E. Es un poco difícil la palabra, ApoE, para abreviar. Este gen ApoE tiene una variante genética, una forma, que es la forma 4, que predispone a tener la enfermedad. ¿Predispone qué quiere decir? Pues que estadísticamente es más fácil, unas pocas veces más fácil, que se desarrolle la enfermedad si tiene uno esa forma 4 en su genoma que si no la tiene. Pero es solamente una probabilidad. El tener esa forma de ese gen principal del Alzheimer no genético, que es el ApoE4, es un factor de probabilidad, simplemente. Con lo cual, cuando se descubrió esta variante, se estuvo barajando el interés de incluirlo dentro de los ensayos, para no me sale la palabra, no ensayo clínico, para diagnosticar, dentro de la batería diagnóstica, digamos, este gen ApoE4. Y durante un tiempo se pensó que podía ser útil para diagnosticar. Hoy en día sabemos que ni siquiera es útil como diagnóstico. Es muy útil saber el genotipo ApoE en todos los estudios de genética, para investigar. O sea, no es importante en el diagnóstico, claro, porque el hecho de que tenga esa mutación no significa que vaya a desarrollar la enfermedad. Porque eso es, ni siquiera ese que, como decimos, es el principal factor genético de la enfermedad de Alzheimer, tiene lo que en diagnóstico diríamos suficiente sensibilidad y especificidad. O sea, que tú tengas un alelo 4 no quiere decir que necesariamente vayas a tener la enfermedad, y que no lo tengas tampoco quiere decir que no vayas a tenerla. Eso es. Aparte de este gen, hay otros que se van encontrando. Ahora mismo estamos barajando entre 15 y 20 genes que parece que pueden participar en el desarrollo de la enfermedad, pero que hoy por hoy solamente nos sirven, y mucho, es decir, no es que no sean útiles, son muy útiles como herramientas de estudio para averiguar los mecanismos, lo que se denominan mecanismos patogénicos de la enfermedad. No solamente no sabemos la causa del Alzheimer no genético, de todos estos casos que no son el 1%, tampoco sabemos muy bien cómo van pasando los acontecimientos, o sea, que lo que se denominan mecanismos patogénicos, que pasa desde que algo ocurre, que no se detecta, hasta que aparecen los síntomas. Los genes son muy, muy útiles, lo están siendo, y esperamos que en los próximos años pues sigan ayudando a conocer esos mecanismos patogénicos. Estamos en investigación, pero necesitamos saber los mecanismos patogénicos para entonces poder desarrollar mejor diagnóstico, mejor terapia, ¿vale? Y para eso nos están sirviendo los genes mucho. Que comentábamos al principio que hay como mucho de noticias siempre sobre el descubrimiento de nuevos genes asociados al Alzheimer, ¿no? Sí, es un campo, sí. Y por ejemplo, decía, esto sería muy importante para el diagnóstico, fundamental, que todavía estamos con un problema del diagnóstico, digamos, del paciente en vida, ¿no? Pero sobre todo para la aplicación de farmacogenómica. No sé si esto es una cosa que está dentro de la posibilidad de desarrollar tratamientos que actúen directamente sobre estos genes. ¿Sería una terapia eficaz o tendría que tener en cuenta otras muchas cosas dentro de la vamos a ver, para lo que se denomina farmacogenómica sí que son de interés, todavía no se aplican, pero también en el estudio del desarrollo de fármacos es importante conocer el genotipo, todavía no aplicable. Y si van a ser o no importantes estos genes en cómo va a responder un paciente al tratamiento, pues seguramente sí. O sea, que eso es lo que se estudia en la farmacogenómica o farmacogenética. Entonces, lo que se cree es que dentro de un tiempo, pero que no va a ser corto, se podrá elaborar, cuando conozcamos más genes, lo que se denominan perfiles genéticos. ¿Qué es un perfil genético? Pues es un conjunto de formas de estos genes que cada uno de ellos no determina nada, ni la enfermedad, ni la respuesta a un fármaco, pero que cuando están juntos, por eso es un perfil, sí que van a determinar cuál es el riesgo, cuál es el pronóstico, por ejemplo, esta enfermedad va a ser rápida, va a ser lenta, cuál va a ser el tratamiento a un fármaco. Uno de los objetivos de estos estudios genéticos es elaborar esos perfiles genéticos, saber qué conjunto de variantes sí que nos ayudan. Lo que está bastante claro es que un solo gen
no es lo bastante informativo, pero creemos que quizá en conjunto sí que lo sean. Y por ahí van un poco los tiros, digamos, de la investigación actual en genética. Y como hay que estudiar tantos genes, es por lo que se hacen estudios muy, muy grandes, con muchos miles de pacientes, y esto va bastante rápido, digamos, esta parte de la investigación masiva en genética, y por eso hay tantas noticias hoy por hoy, porque ese campo está avanzando rápido. ¿Cuánto, a pesar de ese rápido avance, digamos, en conocimiento queda hasta poder elaborar un perfil genético? Seguramente bastante. Un poco. Sí, me imagino que según se vayan descubriendo nuevos genes, la enfermedad será más o menos genética o más o menos medioambiental, ¿no? Que estaremos ahora mismo en un 50%, 50%. Efectivamente. Hombre, una de las cosas que a mí sí me gusta, por ejemplo, de estos estudios que se llaman a nivel genómico, GWAS en inglés, que es una palabra que está apareciendo mucho últimamente en el estudio genético, es que, como te digo, no están diciéndonos que los genes de uno en uno dan riesgo, pero sí que están... Cuando se estudian las funciones en las que están implicados estos genes, pues nos están ayudando a ver qué cosas funcionales son importantes en el Alzheimer. Un ejemplo, en el estudio más grande que se ha realizado hasta ahora, que acaba de publicarse en Nature Genetics, pues se dice que una de las funciones que sobresalen es la respuesta inmune y la inflamación, ¿vale? Si uno coge esos 15, 20 genes que de uno en uno no hacen nada, pero los agrupa por funciones, pues se ve que muchos de ellos tienen que ver con inflamación. ¿Esto para qué nos vale? Pues para decir, hombre, la inflación puede tener algo que ver. Claro, que tenemos que atacar para prevenir la enfermedad o para frenar su desarrollo. Sí, eso es pues uno de los ejemplos de qué nos puede ayudar la genética. María Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pasamos un momentito de publicidad y volvemos enseguida con ustedes.